Bienvenidos a Parapsicología, un espacio informativo en donde aprenderemos que existe mucho más de lo que nuestros cinco sentidos nos muestran. Empezamos. Saludos amigos, mi nombre es Boris Soto, hipnoterapeuta, y estamos una vez más en este espacio de parapsicología en donde vamos a hablar un interesante tema el día de hoy. Vamos a conversar junto a Sergio, que ya está conmigo desde México. ¿Cómo está Sergio? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos nuevamente aquí listos para una transmisión más y sobre todo con un tema muy interesante, ¿no? Que está reciente y bueno, pues bueno, vamos a darle inicio. Perfecto, precisamente el tema de este programa va a ser los ovnis y los extraterrestres. Ahí tienes tú, Sergio, que el 26 de julio de este año, del 2023, importantes personalidades del Congreso de Estados Unidos, bajo juramento, ellos aceptaron la existencia y vida extraterrestre, nada más y nada menos. ¿Cómo la ves? No, bueno, pues en realidad el hecho de que acepten hoy en día la existencia de otras civilizaciones, pues no es nada nuevo, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir bajo las limitaciones que nos marcan los medios de comunicación, la ciencia. Hay que recordar que lo que no era posible en el año 1900, hoy en día ya es posible. Y esos cambios le han dado toda una estructura a la sociedad, a la educación, a la religión porque son descubrimientos que también, por ejemplo, a nivel arqueológico, llegan a descubrir algún tipo de, alguna, no sé, algo que da reseña o continuidad a la historia con respecto a ciertos datos. Entonces ahora se dan cuenta que la historia que han escrito, pues la modifican porque ahora han encontrado ciertos fósiles. Entonces ahora la teoría de cierta civilización cambia. Entonces, ahora hoy en día con la civilización extraterrestre, pues pasa exactamente lo mismo. Va a venir a darle forma distinta a pues a muchos aspectos que no estamos acostumbrados a manejar, como lo es el hecho de, por ejemplo, interactuar. A lo mejor ya muchos de nosotros han interactuado con este tipo de seres y no se han dado cuenta. Y es totalmente normal. eh, no necesariamente los seres de otro lado son conscientes que son de otro planeta. Hay seres que nacen aquí mismo y se desempeñan como seres humanos, porque el proceso de nacimiento en algunos, pues es prácticamente el mismo que el humano. Entonces, ahora que ya salió este tema a relucir, bueno, pues se va a hacer ajustes en la ciencia, en la religión no se diga, porque pues bueno, ahí ya vienen ahora incluidos otros seres que pues le va a dar otra forma a la historia, así como lo ha hecho los fósiles, como han hecho otros descubrimientos, y pues bueno, manejar el tema de esa misma forma, con esa naturalidad, en donde pues obviamente eh, por empezar a conocer apenas el tema, se nos van a dar a conocer ciertos aspectos muy básicos y conforme vayamos asimilando, pues bueno, el tema se va a ir desarrollando para también nosotros poder dar más información, ponernos al corriente, etcétera. Entonces, pues bueno, como introducción es esta lo que yo quiero transmitirles, ¿no? Que verlo de una forma más natural y que pues no pasa nada, a final de cuentas pues son cambios, es algo que siempre había existido y que hoy y que hoy acepten que si es así, pues no te afecta, pues a final de cuentas siempre habías vivido con esto, ¿no? Entonces, esa es mi introducción. Tú, Boris, ¿qué piensas? ¿Qué sientes con este tema? Bueno, bueno, es tratar de, yo creo que tratan de, ya no pueden esconder, ¿no? Ya no pueden esconder un tema que con tanta evidencia, ¿no? Tantos miles y miles de casos, miles y miles de fotografías, miles y miles de videos comprobados, me refiero. Claro que sabemos que hay mucho, ha habido también mucho, digamos, mucha controversia y ha habido mucho show también en el tema, ¿no? Pero hoy por hoy no se puede ya inclusive, no puede ya ocultar la evidencia que existe a nivel inclusive de gobierno, inclusive a nivel de las experiencias que hay inclusive con militares, ¿no? Entonces, y también tiene que ver con el encubrimiento que ha tenido también todo esto de los viajes Ujú. espaciales, en que muchos astronautas o muchas, digamos, como digo,
personalidades del gobierno han tenido un tipo de remordimiento al final de sus días y han sacado a relucir que muchas de las cosas que nos hacían creer que era, que era la realidad no lo es. El mismo viaje a la luna, ¿no? Los mismos, el mismo alunizaje ya es muy controversial, ¿no? Y cada vez eh, estos digamos, instituciones, que yo no sé, Sergio, quién les atribuyó que solo cierto gobierno o cierta institución como la NASA es la que puede decir si una cosa es verdad o no. O sea, yo no sé cómo se toma la representación del mundo, pero lamentablemente la gente está tan programada que cuando te dicen que si cierto gobierno o cierta organización lo dice, entonces ahí sí está bien, ¿no? Ahí sí hay que aceptarlo. Lamentablemente ni siquiera tenemos nosotros una soberanía de pensamiento, ¿no? O sea, pese a lo que a ti te sucede, si es que no te lo avala estas instituciones o gobiernos, entonces te vas en contra hasta de tu propia experiencia, ¿no? Pero bueno, ya lo ha dicho, ya el gobierno ya lo ha aceptado, ya se venía, no es la primera vez que se da este 26 de julio. Anteriormente, algunos congresistas en algunos otros países, algún congresista canadiense también de importancia, también dio a entender que inclusive se los tiene ya, digamos, identificadas algunas razas extraterrestres, entre comillas. Entonces desde ya ha empezado ya esta situación, esta cadena que hoy por hoy ya no la pueden sostener, por decirlo de alguna manera. Claro que también hay que analizarlo, y ya lo estábamos hablando, Sergio, de que muchos de estos temas también salen para cubrir otros de mayor importancia, pero no nos vamos a centrar en ellos, sino vamos a hablar netamente con lo que corresponde a este tema, ¿no? Este escándalo, por decir, de, de ya dar desde un punto de vista oficial que los ovnis existen. Bueno, entonces yo te diría, por ejemplo, tú sabes, nosotros hablamos desde nuestra experiencia como terapeutas, tú con la programación cuántica y yo con la hipnosis. Eh, Tú sabes que nosotros a nivel profesional, y esto es prácticamente es a diario nosotros compartimos experiencias o nos comparten nuestros pacientes o consultantes experiencias, y dentro de esto está la visita de extraterrestres, las abducciones, que pueden haber sido en esta vida o en vidas anteriores. Es un tema que para nosotros es un poco normal, ¿no? Eh, Decir que nosotros cuestionar la existencia de los extraterrestres o sus ovnis no vendría al caso, porque muchas de las, como digo, de las experiencias que nos cuentan, pues son reales para el consultante. Por medio de la hipnosis o la programación cuántica se puede establecer comunicación con estos seres, y hemos podido resolver muchas de las, o la mayoría, o todas las problemáticas de nuestros consultantes, ¿no? Pero vamos a hacerlo desde un punto de vista para que nuestros amigos que, que no están acostumbrados o familiarizados con el tema, pues lo vayan entendiendo un poquito. Entonces yo te diría, por ejemplo, Sergio, tú antes de dedicarte a la programación cuántica, ¿cuál era tu concepto de ovnis y extraterrestres y cómo ha ido evolucionando ese concepto hasta ahora? Pues bueno, vaya que al principio, pues en la niñez, pues yo sí veía el tema como algo muy peligroso, como algo muy, pues terrorífico, ¿no? Por todo lo que se hablaba y por cómo se alimentaban, ¿no? Sobre todo porque pues hay muchos mitos que ahora que el tema va a estar saliendo poco a poco a la luz, pues bueno, vamos a estar sin querer abriendo nuestra perspectiva de cuál es ahora el alimento de ellos, cómo se desempeñan, cuál es la función de ellos aquí, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, yo como lo asimilé, ya después de la niñez, lo que fue la adolescencia, pues yo seguía viendo este tipo de manifestaciones como algo místico, como algo que platicabas con tus amigos y te adentrabas en historias, a veces inventadas o que veías en la noche. En lo personal, a mí se me tocó ver ciertas manifestaciones de luces extrañas que en realidad pues no tenían explicación, solo que en ese tiempo pues era difícil tener una cámara de video a la mano. Pero la región donde yo vivía, donde yo crecí de prácticamente toda mi niñez, pues estaba ya pegado al cerro. Entonces,
era fácil ver todo este tipo de cosas porque aparte no había muchas lámparas como lo hay hoy en día en la calle. Ya después, conforme fui comprendiendo el tema, pues me doy cuenta de que este tipo de seres, vamos a llamarle así, que ya es mi punto de vista, yo ya voy a dar mi punto de vista, es de que al estudiarlos, te habla de que tienen características distintas a las humanas, habilidades distintas, pero la realidad es de que si remontamos, por ejemplo, a la mitología griega, hay muchos seres que tienen aparentes superpoderes, y que no son más que también seres humanos que han desarrollado ciertas capacidades con las que ya nacen y ahora pueden ofrecer un servicio desconocido para la mayoría de la sociedad. Por ejemplo, acá en México es muy conocida una persona que operaba con las manos, manifestaba en sus manos los órganos. Si esta persona hubiera nacido en la época de la mitología griega, yo te aseguro que la hubieran puesto como la diosa de X, de la medicina o no sé. Y sin embargo, esta persona de acá de México, pues no la canonizaron, ni siquiera le dieron auge, ¿no? La ciencia comprobó que era cierto lo que ella hacía, tanto que un científico, Jacobo Greenberg, también estudió con ella 2 años su proceso, porque este científico se da cuenta que esas habilidades que ella tenía podían ser replicadas en el ser humano. Entonces, esta persona, que Pachita, por cierto, pues no es más que un ser humano que desarrolla esas habilidades. Entonces, algunas personas van a decir que es un extraterrestre porque tiene capacidades distintas a las humanas. Entonces, podría ser que a lo mejor la descendencia de ella tenga un ADN distinto. Hay un estudio en donde nos hacen un estudio de ADN para saber de qué región eres en realidad y te sale si eres ruso, más alemán, asiático, etcétera. Entonces también hay ADN que no coincide tanto con la cadena del común del ser humano, pero porque es un humano más desarrollado. Entonces ahí ese humano que está más desarrollado ya va a ir dentro de la mitología que van a empezar a tal vez a sacar hoy en día y a varios tal vez nos llamen extraterrestres, ¿no? Por las capacidades que tenemos y que no son conocidas para la mayoría, ¿no? Entonces, pues sí es un tema que ya cuando empiezas a darte cuenta de que en realidad hay habilidades distintas y que puedes desarrollarlas y que hay muchos de estos seres que de la misma forma, pues existe dualidad. Me refiero a lo siguiente. Digamos, una mascota, un gatito, cada que ve a un ser humano, lo maltratan. Entonces, cuando te ve a ti o me ve a mí, el gatito da por hecho de que yo soy malo o lo voy a perjudicar. Cuando en realidad entre los seres humanos sabemos quienes no hacemos daño y hay quienes sí. Con estos seres va a ser exactamente lo mismo. O sea, va a haber quienes te benefician y va a haber quienes pues te están perjudicando. Entonces ahí es donde ya vamos a entrar en un tema muy interesante porque pues evidentemente también está la otra cara de la moneda. Y pues bueno, para terminar rápido, la pregunta que me hiciste, yo como lo veía antes, yo sí lo veía como algo de terror esotérico, algo que había que de hecho yo hasta tenía pesadillas cuando hablaba del tema o tenía este tipo de temas en común con alguien. Pero bueno, después mi perspectiva cambió cuando empiezas a conocer por ti mismo, ¿no? Más que nada, porque yo también ya me había dado cuenta que a veces el sistema te dice que algo no se puede y no es que no se pueda, simplemente tienes que hacerlo tú, por tus medios. O sea, hay gente que ha querido innovar, por ejemplo, el sistema educativo, que en realidad pues ya es algo muy rudimentario, que no te enseña, no te aporta mucho. Está demostrado por ciertos empresarios, etcétera. Y, y pues bueno, no lo actualizan, ¿no? O sea, el punto es de que el sistema no siempre te da o te dice lo que en realidad te beneficia. Entonces ahí te queda a ti como persona el investigar por ti y pensar un poco y te vas a dar cuenta cómo las cosas en realidad son. Entonces, pues bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Con este tema, Boris. Perfecto, Sergio. Mira que yo coincido bastante con lo que dices tú. Eh, yo también te cuento que
que antes de la hipnosis, claro, obviamente, siempre me interesó desde niño, siempre me interesó el tema. Yo ya lo he hablado anteriormente. A mí antes me gustaba leer este almanaque mundial que tenían mis papás. Antes mis papás, ellos fueron docentes, entonces tenían una pequeña biblioteca y tenían este tipo de libros. Y lo que me gustaba de este almanaque es que tiene una sección que no sé si se lee un poco, es de los ovnis, ¿no? Entonces desde niño yo siempre estaba hojeando este tipo de escrituras y este libro me gusta porque prácticamente creció conmigo, ¿no? Desde que tenía, creo que 7 u 8 años, yo ya como me interesó este tema y yo desde ahí ya cuestionaba, yo decía, o sea, como que no es posible que solo nosotros estemos aquí y que seamos productos. En ese tiempo creía también en un dios, ¿no? En un dios, en un alquimista. Entonces decía, ¿cómo él va solo a ser una raza habiendo todo el universo y habiendo tanta materia prima en todo lado, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces, y también me acuerdo que después ya cuando conocí la ufología, siempre era interesante, ¿no? Porque siempre es impactante que te muestran videos y te muestran la experiencia de otros, pero sobre todo yo creo que es muy importante la experiencia propia, ¿no? Yo ahora diría a todo el mundo que no crea en nada, ni en nadie, solo en su propia experiencia, porque hay mucho trucaje. Ahora, entre más va creciendo también la tecnología, entre más va evolucionando, entonces también desde una computadora casera se puede hacer cosas increíbles, trucajes muy grandes. Pero cada uno de nosotros sabe, eh, pido perdón por el ruido que están haciendo acá unos trabajos, pero bueno, este, solo la experiencia propia es la que manda, ¿no? Porque hay cosas que nos han ocurrido a cada uno de nosotros que no podemos darle una explicación lógica, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido un tipo de experiencia de ver algo en el cielo, ver experimentado un tipo de encuentro de alguna u otra forma, unos ya sea desde una simple luz a algo mucho más grande, pero siempre hay experiencias. Me acuerdo que mi madre siempre nos contaba las experiencias que ellas tuvieron desde niños. Y ahí tú te pones a pensar que como un niño no puede como calar una mentira tan grande, ¿no? O sea, la evidencia va desde el punto de vista de eso, de la experiencia propia. Y bueno, ya de ahí vamos a sentarnos un poquito. Yo te diré que ya que con la hipnosis vuelta, mi concepto total cambió, ¿no? O sea, acepto yo la existencia, ya aceptaba desde niño la existencia de extraterrestres y estos extraterrestres pues que se manifiestan con su tecnología llamado como ovni, ¿no? Es su tecnología, ¿no? Es su evolución. Pero yo con la hipnosis vuelta, poco a poco me voy encontrando de que estos ovnis y estas experiencias extraterrestres estaban dentro de, por decir, la mente subconsciente de las personas, ¿sí? Ujú. Y, y es gente que, por ejemplo, realmente no está involucrada en estos temas como para decir que ha visto películas, que ha leído libros, que ha leído... No, es gente realmente que es muy alejada de esos temas, y que empieza a exponer que en cierta etapa de su vida o vidas ha tenido un encuentro y luego de ese encuentro es lo que ha padecido ciertas circunstancias que hoy por hoy lo entendemos como abducciones o lo entendemos como parálisis del sueño, etcétera. Y ahí es que se manifiesta que estos extraterrestres son succionadores de energía, ¿no? Ahora hay que entender que dentro de lo que tú hablabas, dentro de lo que es el universo, existe la polaridad y una ley de polaridad, que hay positivo, negativo, y como es aquí, es allá. Y así como nosotros aquí hay seres humanos que tienen, digamos, siguen una línea positiva y otros negativa, también este tipo de seres los hay quienes tienen una agenda que no es positiva, entonces son estos que están encargados de hacer pruebas y tienen proyectos con el humano de tipo, digamos, de clonación, hibridación, estudio, genética, eh,
etcétera, etcétera, que lamentablemente no son muy positivos, al contrario, son muy negativos, son muy traumantes para quienes lo padecen. Y entonces estos seres son los que se manifiestan, que son los que lo hacen, porque nosotros cuando entablamos conversación en hipnosis, cuando hacemos un cambio con estas entidades, entonces ellos explican con lujo de detalles cuál es su agenda. Entonces generalmente nos topamos con este tipo de extraterrestres, entre comillas, que están están yendo en contra del libre albedrío, que es por decirlo, violadores del libre albedrío de las personas. Sin embargo, también se manifiestan, hemos podido tener contacto, o he tenido contacto a través de la hipnosis con seres de luz, ¿no? Que ellos vueltas tienen una agenda positiva, una agenda totalmente que va con el respeto, pero ese respeto incluye la no intervención en ninguna raza, ni ninguna persona, ni ningún ser humano. O sea, ellos no intervienen, sino son observadores del proceso que tienen las personas o los planetas o los seres, ¿no? Entonces ellos se han manifestado y estos seres, por ejemplo, ya lo he dicho anteriormente, ellos me han dicho que un ser de luz o que está con una agenda positiva, digamos, o pertenece a una dimensión elevada, no compromete su estado vibratorio al involucrarse. Entonces lo que hace es no busca un contacto, sino el contacto se da desde siempre, pero no es con tecnología, no utilizan ellos tecnología porque directamente su conexión es espiritual, es energética, ¿no? Y la diferencia vuelta con los seres, que vuelta sí tienen una agenda, que es un poco oscura, es los que sí utilizan tecnología, y precisamente es lo que estamos viendo hoy por hoy, que están por todo lado, lo que llamamos nosotros ovnis, ¿no? Ahora yo te diría, también desde la experiencia con la hipnosis, ¿hasta qué punto le podemos llamar ovni? Porque ovni ya sabemos que significa objeto volador no identificado. Pero yo vuelta a veces entre serio y broma, yo digo que se debería llamar omni, con M, no con B, con V, omni. O sea, objeto militar no identificado. Sí. Porque ya sabemos también que hoy por hoy estas razas o castas negativas han tenido contacto con ciertos gobiernos que se atribuyen ser los representantes de este planeta, y han creado lo que hoy por hoy se llama la exopolítica, o sea, la unión o el intercambio de información, ¿sí? entre estos seres con los seres humanos, hablando digamos, de círculos de poder, ¿no? Entonces, es por eso es que muchos de estos ovnis se los ha visto cerca, por ejemplo, a bases militares. Muchos de los casos que se sabe de ovnis en hipnosis, las personas que han sufrido de abducción, muchas de las personas, ellos ven, en el subconsciente está grabado, que hay militares en la escena, o que se los llevan a bases militares, bases subterráneas, bases secretas, y ellos ven entre ovnis, entre extraterrestres, entre comillas, ven también a humanos vestidos como militares o como médicos, pero con fisionomía humana. Entonces hay esta situación. O sea, el tema es un poco, ¿cómo diría? No es un secretismo, pero sí hay un hermetismo, ¿no? Porque todavía sigue siendo delicado el hablar. Muchas de las personas que han denunciado esto no lo han pasado muy bien, hasta han desaparecido, ya lo sabemos. Esa es la historia de quienes se atreven a estar en medio del camino de todas esta agenda oscura que se habla. Y también hoy por hoy, también te diría que existen otros proyectos que también están ya, son parte de esta agenda, que también a muchos se nos ha dicho que a partir del 2023, precisamente este año, hay muchos paquetes de información que se van a abrir, ¿no? Y vamos a ser todos testigos de todas estas cosas, por eso tenemos que filtrar mucho la información. Tenemos, por ejemplo, hay un proyecto de hologramas virtuales también que se está dando, no sé si tú has oído, en que No. el proyecto Blue Beam, es un proyecto que ya se está dando, que coincidencialmente está
coincidencialmente coincide, valga la redundancia, con tanto avistamiento ovni cuando ya se dijo que el proyecto Bluebeam es un proyecto holográfico. O sea, está proyectando mucha holografía. China hizo un experimento ya de hacer ver en dos soles, o a veces ya se están viendo dos soles en un mismo atardecer. Están viendo muchas cosas tecnológicas, muchos proyectos, que ahí tenemos que ser muy inteligentes en ponernos a pensar qué objeto es ovni, objeto volador no identificado, qué objeto es objeto militar no identificado y qué objeto es un holograma que nos están pasando, ¿no? Están proyectando en el espacio para mantenernos como siempre dormidos, controlados Ujú. y con miedo, que es lo que sobre todo es lo que buscan para poder ellos seguir adelante con su agenda oscura. ¿Qué opinas, Sergio? Sí, como yo ya lo había mencionado, o sea, siempre hay dualidad, hasta en las mascotas, ¿no? ¿Cuántas tienen un perro igual al tuyo y el otro ya ha matado a otros animales y el tuyo ni siquiera hace ruido? Pero bueno, es lo que cada persona pueda conectar, es lo que le va a tocar, ¿no? Es bien sabido que según tu energía, pues también son las personas que atraes o las circunstancias. Entonces el hecho de que pues no estamos solos en en el universo, pues es algo muy obvio que varios comprendemos, ¿no? Porque si es infinito, no podemos ser los únicos en el universo. Así como se siguen descubriendo nuevos bacterias o nuevos microorganismos o nuevos virus, hay que recordar que así como es dentro, es afuera. Entonces, si eso está sucediendo a nivel virus, pues obviamente también va a suceder a nivel físico, va a suceder en todos los niveles. Entonces, el hecho de que pues ahora vayamos a asimilar todos este tema, porque pues ya va a ser un tema de todos. Cuando los medios de comunicación sacan alguna noticia, pues ya es para traerla, darle forma, ¿no? A todas estas reseñas. Y pues también ha habido casos de personas que atestifican claramente cómo es de que han sido abducidos o han tenido contacto con estos seres. Algunos ayudan, otros perjudican, pero el punto es tener la apertura, es decir, entender el tema, entender que tal vez ya has interactuado con varios de ellos. Podría ser que a lo mejor hasta una de tus parejas o tu pareja que a lo mejor ni siquiera sepa que él también es de otro lugar y estás conviviendo con él, ¿no? Suele suceder, yo creo que va a llegar el punto en el que no aceptemos de que convivimos con ellos el 100% de los días, ¿no? Del tiempo, ya sea un compañero de trabajo o alguien que también se encuentre laborando en el transporte. No todos los seres que son de otro planeta tienen una misión galáctica o súper poderosa. No todos es así. Entonces, pues bueno, abrir nuestra perspectiva y esperar qué más viene con esto, ¿no? Porque pues ya es una revolución completa, va a tener que cambiar la teoría de cómo nos la han estado manejando, ¿no? La del ser humano. Entonces, pues veamos cómo se mueve esto a nivel religión, a nivel social, y pues bueno, vamos a ver cómo nos toca agarrar el toro, ¿no? Claro. Para dónde se va. Lo importante es que no nos agarre desprevenidos, ¿no? Y estar Mm, preparados para lo que venga. Eh, así es. Algo que me parece a mí muy interesante, como lo que lo mencionaba, es de que si estas cosas se dan en esta época, es porque estamos preparados para asimilarlas, para aceptarlas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es la presión que tienen todos los gobiernos y las religiones, como eh, ya no pueden ocultar lo que no se puede ocultar porque ya tiene demasiada evidencia, entonces ahora lo único que les toca es aceptarlo. Ahora, obviamente, ya sabemos cómo funciona la política, ¿no? Y la religión, siendo parte de la política, no va a quedar excepta de tratar de manipular el tema para favor, ¿no? Para poder hacerlo, para poder tener un crédito. Entonces ahí tenemos que ser muy inteligentes, como digo. Tenemos que filtrar la información. Lamentablemente ya está
avanzado, tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos. Ese es uno de los objetivos de la agenda, es de que poder tener todo y que el Internet, por ejemplo, llegue a cada rincón. Pero ya sabemos, como tú lo dijiste, es de doble filo, entonces no irnos al lado negativo de lo que es tener tecnología, ¿no? Porque por ahí es lo que tú sabes, uno amanece y amanece con una noticia y hasta a donde nos quieren dirigir, y lamentable la gente va como borrego al matadero, ¿no? Sigue la noticia del día, sigue la noticia de moda y cada vez se está alejando de su de su verdadera misión, de buscar la verdadera misión, de encontrar una comunión con su verdadero ser, que es su ser espiritual, no su ser humano. El ser humano, ya le hemos hablado, es esta parte nada más material, que está vinculada a una mente, y la mente está vinculada lo que se encarga es de acumular ego. Nosotros vuelta tenemos que buscar interior, y esta búsqueda introspectiva de nuestra luz, de nuestro espíritu, como lo quieran llamar, para poder conectar con la conciencia y así expandir conocimiento. Entonces de eso se trata, de ser muy cautelosos. Como digo, no todo lo que brilla, ya lo hemos hablado, no todo lo que brilla en el cielo es luz, no todo lo que brilla en el astral es luz, ¿no? Sabemos hoy por hoy que muchas de estas razas son muy inteligentes, muy evolucionadas, y saben que el ser humano, su talón de Aquiles es la creencia, puesto que el humano no cree en sí mismo, sino siempre cree en algo, externo. Entonces siempre está buscando dioses, ángeles y deidades por fuera. Entonces ahí están, ellos entonces se muestran como tal, y lamentablemente mucha gente termina llamando, termina invocando, termina pidiendo, y si es que tiene la mala suerte de contactar con un ser negativo, entonces le va a ir muy mal. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos un espíritu que nos protege, y es con él el que tenemos que tener la comunión. En ese aspecto yo, por ejemplo, también quiero explicar algo. Para mí, yo ya no les llamo seres extraterrestres, porque extraterrestres, como su nombre lo dice, nos hace entender como que es por fuera, como que vienen por fuera, y ahí viene la programación de Hollywood, ¿no? Que nos ponen las películas para imaginarnos que por fuera hay un espacio, por el espacio circulan naves, y por las naves hay planetas, etcétera, ¿no? Una guerra espacial por fuera. En mi experiencia con la hipnosis, eso no es así. Por fuera ya empieza una dimensión que es la energética, que es una cuarta dimensión en donde ya no es física. Realmente yo soy de los que creo que el humano no ha salido aún de este planeta, del domo de este planeta, porque el cuerpo no está hecho para poder, por decirlo, aguantar una dimensión que va por fuera de esta, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que nos han mostrado, el alunizaje y todo lo que nos muestran que está sucediendo por fuera es una distracción. Todo está sucediendo aquí mismo, alrededor nuestro, en diferentes líneas de frecuencia, ¿sí? Entonces, por eso es lo que yo no les llamo extraterrestres, sino seres interdimensionales. O sea, están aquí mismo en diferentes dimensiones. Es como la radio. Aquí alrededor nuestro hay miles y millones de radios del mundo, pero solo captamos con aquellas. Necesitas un transmisor y un emisor para ello. Entonces, si tú tienes un emisor, puedes captar esa transmisión y puedes tú escuchar una conversación o una radio. Igual funciona con ellos. Ellos están en su línea, en su dimensión, en su frecuencia, y si tú captas, si tú logras estar en la vibración, los puedes ver o no, los puedes percibir o no. Nosotros tenemos 5 sentidos físicos, pero tenemos muchos más sentidos que nos conectan con la energía, pero están bloqueados, y por algo ha de ser, ¿no? Pero quien quiera los puede desbloquear, eso ya hemos hablado. Es lo que se llama el tercer ojo, sino para poder ver más allá de lo que los ojos físicos ven, pues tienes que desbloquear el tercer ojo, descalcificar la pineal, etcétera, y prepararte, sobre todo estar mentalmente preparado para poder ver todo lo que hay en esas dimensiones. De lo contrario, pues muchos van a salir perturbados, o van a terminar confundidos, o lo que se llama con trastornos mentales, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente sucede.
La curiosidad del humano es muy fuerte, es muy grande, pero eh, ya cuando logran ver, lamentablemente no pueden manejarlo. O son manipulados también, porque hay muchos contactados, ahora entre comillas, que en realidad sí han contactado, pero no filtran y no saben. Lamentablemente se ven muy cegados por el mensajero y por lo que deslumbra el mensaje y tanta cosa. Pero todo es una agenda. Yo ya he dicho que personalmente a mí, una forma de saber si estos seres, aunque vivimos en dualidad, sí hay formas de saber si estos seres son positivos o no. Entonces, uno es que un ser de luz no utiliza tecnología. Uno. Dos, es de que un ser de luz jamás te va a decir algo del futuro, del apocalipsis, un temblor, un terremoto, una catástrofe, ni te va a hablar de apocalipsis. Jamás. ¿Sí? Otra es de que tampoco te va a ofrecer algo a cambio. O sea, muchos de los contactados les empiezan a dar información, pero después les dicen que formen un grupo, que formen una secta y que les den energía. Un ser de luz jamás te va a mostrar una jerarquía, es decir, jamás se va a mostrar superior a ti, sino al contrario, te va a decir que en luz todos somos iguales y que no tienes que arrodillártele a él. Mientras que un ser oscuro sí te va a decir que es un comandante estelar, que es un super miembro de la Confederación Ultra Galáctica, etcétera, etcétera, y te va a hacer denotar que es un superior jerárquico a ti y que tú simplemente eres un humano, te van a tratar que eres simplemente como un humano, como alguien que está recién evolucionado y que ellos tienen que protegerte porque son tus hermanos mayores o tu familia cósmica, estelar o lo que sea. O sea, eso es manipulación, ¿sí? Entonces, sí hay seres, como tú lo has dicho, en dualidad que hacen cosas positivas, pero están en su línea, digamos. Ellos están cuidando el planeta, están tratando de que tampoco, digamos, nosotros destruyamos el planeta, guardan un equilibrio, tienen una agenda positiva, pero como digo, no intervienen directamente con el humano. Por eso la mayoría no los vemos, porque están en otra frecuencia. Y lamentablemente los que sí vemos son los que tienen esta agenda negativa y a los que nosotros nos ven como animales, como ganado. En eso pueden, quien le interese estos temas, pueden ahondar un poco lo que dijo Salvador Freixedo en su libro La Granja Humana. Él fue el que hace unas décadas él dijo esto, que nosotros nos ven como alimento, nos ven como ganado, y obviamente todos fue un escándalo y todo el mundo dijo, este está loco, y ahora vuelta a todos le damos la razón. ¿No? Porque hemos descubierto que sí, en realidad por encima de la cadena alimenticia no está, en la cima no estamos nosotros, sino existen seres energéticos que se alimentan de nosotros, de nuestra energía, incluso algunos dicen que se alimentan hasta de nuestra parte biológica. Entonces eso, sin más tener este cuidado, Sergio, ¿no? Pues en realidad, como yo vuelvo a mencionar, es un tema muy natural. O sea, mira, por ejemplo, un mosquito se alimenta de ti y tú no te diste cuenta. La propia naturaleza lo dotó con anestesia para que precisamente tú no lo sientas y el mosquito pueda alimentarse. Hay muchos virus y bacterias que en este momento están luchando en tu cuerpo y tú no te das cuenta, pero al final de cuentas eres parte de la cadena alimenticia. Si a nivel celular eres parte de la cadena alimenticia, porque siempre hay una constante lucha en tu cuerpo para sobrevivir, y súmale tan solo un mosquito, como puse un ejemplo. Obviamente, pues no estamos en la cima de la cadena alimenticia porque la cadena alimenticia está basada en la ley de conservación de la materia, o sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, todos los nutrientes de un ser vivo son transferidos a otro, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, tú ya estás participando dentro de la cadena alimenticia porque la energía no se crea ni se destruye. O sea, sería muy soberbio decir que esa ley no aplica en el ser humano. O sea, pues que es un dios o que, o hasta los dioses no están regidos por esas leyes universales. Entonces, es obvio que otro ser, nuestra energía les está sirviendo de forma natural. Eso es un hecho. Vuelvo a mencionar los mosquitos.
Tu sangre, que es energía, les está funcionando a ellos. Tú estás participando para que otros seres se mantengan vivos y así esté el equilibrio del universo. Pues es muy soberbio decir que en el hombre la energía no se crea ni se destruye. Por eso nadie se alimenta de él porque no necesita transferir su energía a otro. No, estamos mal. Entonces, en la cima, pues no estamos nosotros. Participamos de la cadena alimenticia. Obviamente, este es un tema que, pues, tan natural. Ese es parte del equilibrio del universo. Entonces, nada más hay que saberlo manejar. Precisamente para que no se alimenten de ti, porque si hay una forma de que no se alimenten de ti. Pero yo creo que ya estaríamos hablando de esto en el siguiente capítulo, ¿no? Para ahora expresar a grandes rasgos lo que es el alimento, ¿no? Porque se nos hace muy fácil el decir, no, yo no soy alimento, o de qué se trata, o sea, yo veo mi cuerpo completo siempre. Pero no, recuerda que así como un animalito en la calle que está lleno de chinches, tú puedes ver las chinches y tú sabes qué tiene el animalito, pero el animalito no se da cuenta que tiene las chinches, no sabe que tiene, él simplemente se siente mal. De acuerdo a su estado de conciencia, él no alcanza a comprender por qué se siente mal. Tú que tienes otro grado de conciencia, sí puedes ver por qué el animalito se siente mal. Entonces tú, como ser humano, también no te das cuenta de todos los depredadores que existen y tú hoy en día nada más te sientes mal, pero no te estás dando cuenta que tienes chinches, por así llamarle, ¿no? O virus, ¿no? Como ahorita puse el ejemplo de la mascota. Entonces tus hábitos, tus pensamientos hacen que seas un alimento muy rico para ellos o bien que los estés alejando, ¿no? Pero como ya mencioné, esto lo vamos a hablar en otro episodio y todo se reduce a lo mismo, a energía. Es decir, si tu energía le sirve a otro, entonces tú puedes modificar tu energía para que esa energía ya no le sirva a esos que te la quitan. Acuérdate que puedes transformar tu energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, basándonos en esa ley, pues bueno, tiene sentido que no somos parte de la cadena alimenticia y que sobre todo cuando sepamos cómo se alimentan de nosotros, pues no asustarnos, sino más bien cambiar nuestra energía para que nuestra energía se quede con nosotros y así tengamos la salud, la creatividad, el desempeño natural que debemos tener y no estarnos sintiendo mal. Entonces, pues bueno, ese es mi aporte. Perfecto, Sergio. En realidad solo el conocimiento nos hace libres, amigos, ¿no? Solo el conocimiento, el cuestionarnos, darnos cuenta que no podemos estar regidos solo por un solo libro, no seamos necios en seguir eh, como un caballo, ¿no? Solo ciegos y no creer que hay nada más de lo que nosotros nos ha enseñado o lo que la religión nos enseña. Hay una ley que dice que no todo es verdad, sino todo es una media verdad. Entonces, por eso, busquemos la verdad, el cúmulo o la verdadera o el 100% de la verdad. Cada uno lo va descubriendo en diversos procesos, pero tiene que ser con una mente muy abierta, ¿no? Esto de los ovnis extraterrestres, está presente en todas las culturas occidentales o orientales, en todo lado de nuestro planeta están estas visitas de extraterrestres, carros de fuego. Lo que hay que saber es interpretar también las metáforas, las historias. Antes no le llamaban ovnis, sino le llamaban carros de fuego, y hay muchos de los que consideran, de los profetas, de todas las culturas, profetas, chamanes, etcétera, sabios, ya tienen esta información. O sea, negarla es imposible. Sobre todo cada uno de nosotros tenemos ya una experiencia. Lo único que el mensaje que se quiere dar es que filtremos, que no endiosemos a estos seres, porque realmente el verdadero Dios es interno. Cada uno de nosotros tiene que buscar el Dios interno, su yo superior, su doble cuántico, su mano luz, su guía, su luz, como lo quieran llamar, pero está aquí, está dentro, está en el sentir. Ya, por fuera todo tiene una agenda, por fuera todo sigue un curso que tiene que ver con una experiencia dimensional de tercera, cuarta, quinta dimensión. Es lo que vamos entendiendo poco a poco y es lo que nosotros aquí con Sergio en este espacio queremos ir explicando y aprendiendo juntos, porque no es una temática fácil de digerir. Tenemos la suerte de tener información. Yo tengo comunicación con guías a través de la hipnosis,
pero la información que se da primero hay que asimilarla, hay que entenderla para después comunicarla, ¿no? Por ejemplo, dentro de la información última que yo tengo, déjame ver aquí. A ver, mira, por ejemplo, yo te indicaba, Sergio, que Ujú. a mí los guías me dicen que alrededor del 5% de lo que nosotros conocemos, eh, como los 5 continentes, digamos lo que se nos muestra en el mapa mundi, entre comillas, mapa mundi, solo es un 5% de la realidad. Mucho más, hay mucho más allá de lo que nos han dicho. Hay muchos más continentes más allá de los polos. Hay muchas más continentes y civilizaciones que están en el mar, subterráneas, ¿no? Por eso es que se observa que entran y salen eh, por lagos, por volcanes, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho, mucho, mucho más allá. Y hoy es el tiempo de que estas civilizaciones se encuentren. Es decir, no son extraterrestres, no vienen de Júpiter, no vienen de afuera, como nos hacen querer, sino están aquí compartiendo este mismo espacio, pero están en otros continentes, por así decirlo. Y hoy por hoy es el tiempo de encontrarnos. Entonces, y eso es lo que se está dando. Muchas de las cosas que ven o las que se dan son de civilizaciones o de continentes que están mucho más adelantados que nosotros. Como yo te decía a ti, Sergio, es como, por ejemplo, nosotros, los países, digamos, subdesarrollados, estamos de 30 a 50 años, o hay países que están 30 a 50 años más adelante con respecto a tecnología a nosotros, ¿no es cierto? Y hay civilizaciones en la Amazonía o en algunas localidades en que ellos no tienen aún contacto con la civilización, y ellos están en una edad de piedra, están ellos en una edad primitiva. Entonces, la información que yo tengo es que mucho de lo que nosotros estamos viendo como ovnis, como civilizaciones, son, por decir, vecinos nuestros, están en el mismo vecindario. ¿Sí? Y esto también es lo que los gobiernos no pueden ya ocultar. Y ahora mucha de la comunidad científica, Sergio, se ha cuestionado en que si es que el planeta es lo que nos han mostrado, si es que es una esfera, si es que es un círculo, que es lo que nos han mostrado con respecto a que otros científicos, tomando en cuenta esta información que se daba antes de 1600, porque antes nos manejábamos con otro tipo de mapas y otro tipo se utilizaba otro tipo por decirlo, de geografía. Entonces, nos hemos cuestionado, nos estamos cuestionando, y es lo que cada vez la evidencia nos muestra, que realmente tenemos que desprogramarnos de todo aquello lo que nos han dicho. Vamos, cuestionemos todo lo que nos han dicho, ¿no? Ese sería como mi mensaje final. Cuestionarnos. Fíjate que nosotros siempre, desde que nacemos, vemos la luna, pero nadie se cuestiona realmente la luna qué es lo que es. Nos comemos la pastilla de decirnos que es un satélite, pero a veces es hasta un poco ingenua, absurda, por no decir pendeja, la teoría que nos muestran de decir que, porque no le dan una explicación. O sea, yo desde pequeño yo ya me cuestionaba, ¿cómo es que a mí me decían en la escuela que la luna era un pedazo de un meteorito que rebotó se estrelló en el planeta, y un trozo de tierra rebotó, y eso es lo que se convirtió en la luna, porque se quedó cerca al campo magnético de la Tierra. O sea, pero a ver, tú botas una roca con toda tu fuerza al piso y dime qué roca rebota totalmente redonda y se ubica a cierta distancia, en que cuando hay un eclipse de sol tienen el mismo tamaño y los dos se cierran milimétricamente perfectamente. ¿No? ¿Qué probabilidad y qué coincidencia hay eso? En primer lugar, de que una roca rebote siendo perfectamente circular, y segundo, que se ubique entre la Tierra y el Sol, para que cuando haya un eclipse sea perfecto este fenómeno que nosotros llamamos eclipse, ¿no?
Entonces, cosas así. Entonces, en la hipnosis, a mí se me ha dicho que hay muchos de estos hologramas que nosotros vemos. En realidad, todo alrededor nuestro es un holograma mental, ¿no? Y la luna es parte de un holograma. Hay más lunas que nosotros no podemos percibir, etcétera. Pero es información que tampoco podemos comprobar, porque no tenemos los medios para comprobarlo. Pero sí podría decir que personalmente yo, el cuestionarme ha hecho que cambie totalmente la percepción de la realidad como se me dio y sobre todo desconfiar totalmente de todo lo que es la política y todo lo que es estos organismos que se hacen nombrar oficiales y que se autonombran como ser los corresponsales de la humanidad. Yo invito, y esta es mi palabra final, a que cada quien adquiera su soberanía de pensamiento, de opinión, de criterio, que se revele y que sobre todo la soberanía energética, ¿no? Que entienda, que estudie, que se dé cuenta que es mucho más que el cuerpo. En realidad el cuerpo es lo mínimo, es una parte nada más. La verdadera esencia de nosotros es un espíritu y ese espíritu es un generador incalculable de energía y cada uno de nosotros es muy valioso por eso. Y lamentablemente, al no saberlo, al desconocerlo, nos tienen dormidos y pues nos tienen consumiendo nuestra propia energía y no la usamos nosotros para nuestro bien, sino ahí ven que muchas de estas razas extraterrestres tienen su tecnología, pero la desarrollan en base a la materia prima que le damos nosotros, a las emociones, a los pensamientos. Entonces vamos tomando conciencia de todo ello, mi estimado Sergio. Sí, Así sin más, es. Sergio, tus palabras finales entonces para dar fin a este interesante capítulo de ovnis y extraterrestres 2023. No, pues principalmente abrir la mente, ¿no? Abrir la mente a esa ley de la física que nos la enseñan en la secundaria. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si ya en algún momento las personas empiezan a tomar este tema como algo místico ay, se alarman porque se alimentan de mí, bueno, pues es momento para que empieces a cambiar tu energía, tus emociones, tus pensamientos, y así es como vas a notar la mejoría también en tu cuerpo, en tu salud. Entonces, pues bueno, no queda más que decir que este tema, aceptarlo y saberlo manejar, ¿no? Sobre todo. A cada uno le puede beneficiar o perjudicar de cierta manera, que en realidad a todos los seres humanos pues nos debe de interesar, porque es ahí donde está comprometida nuestra energía. Entre más energía conservas tú, pues más salud tienes, más creatividad, más proyectos. Entre más energía tiras, pues obviamente tienes flojera, desánimo, depresión. Entonces, pues bueno, nada más trabajar en uno mismo para que tu energía mejore y estos seres pues no representen un peligro. Pues bueno, pues mi parte es todo y ojalá les haya gustado la información. Perfecto, así amigos, sin nada más nos despedimos. Aconsejándoles que busquen la luz está en su interior y que no todo lo que brilla afuera es luz, no es todo lo que no brilla, todo lo que no brilla por fuera hay que cuestionarlo. La única luz es la interna y se siente, no se ve, se siente. Sin más, mi estimado Sergio, entonces nos despedimos y esperamos que les haya gustado este programa y que nos visiten en nuestros canales, y tanto de Sergio como el mío, y estamos a las órdenes en la hipnosis y lo que es la programación cuántica. Sin más, nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye bye.